Siguiendo con el tema de nuestra escuela dominical, el que estamos desarrollando sobre el hogar cristiano, hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos del rol de la esposa en el hogar. Voy a usar como texto de introducción a nivel general un texto muy conocido que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25. Dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas en regla general, a menos de que indique otra traducción. Una iglesia sujeta sería el primer aspecto que vamos a desarrollar. Una iglesia que está sujeta a la autoridad de Cristo. Una de las grandes dificultades del tiempo moderno tiene que ver con el tema de las jerarquías o de la agencia o de la delegación de administración. Toda autoridad hoy por sí misma, per se, está siendo cuestionada. La sociedad tiene inmersa la idea de que hay que rechazar cualquier autoridad. Lamentablemente el espíritu de la época también ha entrado a la iglesia y en la misma iglesia ha comenzado una especie de rechazo del orden establecido por Dios. La iglesia dice tener a Cristo como su cabeza, pero al mismo tiempo que defiende tener a Cristo como su cabeza, ignora la autoridad suprema de la Escritura. Hay en la misma iglesia rechazos de esa autoridad de Cristo de forma directa o indirecta. Hablamos de un rechazo directo o explícito de la palabra de Dios. Cuando se entra en ese pragmatismo declarado que dice hay que hacer lo que funcione y no se preocupa la misma iglesia por que los medios estén acordes a los fines y que esos medios sean los que las Escrituras establecen. También hay un rechazo de esa autoridad de Cristo de forma indirecta, cuando se recurre a la experiencia como norma y así se reemplaza el lugar de la palabra autoritativa de Dios en la vida de la iglesia y así se desplaza la palabra como suprema norma de fe y conducta para ser reemplazada por un sinnúmero de experiencias, sueños, éxtasis y demás que no honran esa autoridad de Cristo sobre la iglesia que se manifiesta claramente en su palabra. Hemos de recordar en este punto que cuando nos sujetamos a Cristo, tenemos la obligación de sujetarnos a su palabra, o que no hay sujeción a Cristo si no hay sujeción a su palabra. La misma iglesia está navegando en aguas turbulentas en el tema de las autoridades delegadas a pastores o diáconos en muchas ocasiones. Como lo indiqué, la influencia de los tiempos es tan marcada en la iglesia que se quieren ahora también rechazar esos roles de agencia. Nosotros vemos en el moderno movimiento de la iglesia emergente que dice que hay que desmontar cualquier tipo de autoridad de pastores o de cualquier tipo de autoridad y que los cultos simplemente deben guiarse por que cualquiera, entre todos los absolutamente iguales, sin que nadie tenga un rol de agencia o de representación o de dirección y liderazgo, y entonces cualquiera se puede levantar, decir algo y simplemente ese es el orden que debe seguir el culto de adoración. ¿Por qué es importante ver esto? Porque la Escritura también nos lleva, o la metáfora que está utilizando la Escritura nos lleva al símil de así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Así como la iglesia debe estar sujeta a la autoridad de la palabra de Dios, Dios en su palabra estableció también unos roles de agencia, estableció un orden en el hogar. Pero también aquí vemos que así como se ha renunciado a esa estructura dentro de la iglesia muchas veces, los esposos también han renunciado mucho a ese
a ese llamado o a esa responsabilidad delegada por Dios en el liderazgo. Así como tenemos iglesias sin estructura, también tenemos hogares sin estructura, lo que perjudica grandemente a los hijos, porque no ven en los hogares roles sanos representados por padre y madre, hijos que crecen sin un marco de referencia adecuado de un orden familiar o de los diversos roles al interior de una casa. También encontramos, al igual que la iglesia, esposas que rechazan de forma directa cualquier rol de liderazgo del esposo en el hogar. Por parte, también encontramos que hay una pérdida en los mismos varones de cuál es el rol que deben cumplir. También encontramos que hay algunas esposas que, si bien es cierto, no atacan de forma directa el rol de liderazgo de su esposo, sí lo hacen de forma indirecta cuando recurren a maniobras como la manipulación, el victimismo y demás para alterar el orden del hogar. De nuevo, esto no sin perjuicio para el mismo hogar y para los hijos o los niños que interiorizan esos modelos negativos de relación donde se usa la culpa, la manipulación, la mentira como herramienta de control o lucha de poder entre los mismos padres para el uno gobernar sobre el otro de una forma inadecuada. El tema de la sujeción de las esposas a sus esposos es un tema extremadamente conflictivo para toda la teoría del feminismo moderno, que observa toda sujeción como una especie de esclavitud o de maltrato o de atentado contra la dignidad de la mujer. También tenemos un rol desdibujado en la cabeza, en la mente de muchos hombres que pretenden reclamar una autoridad todopoderosa sobre su familia, una autoridad sin límites, sobre todo sin tener claro los límites que la Biblia le da a esa misma autoridad. Y mucho peor, hombres que ni siquiera se preguntan cuál es el objetivo por el cual Dios me delegó a mí este rol dentro de mi hogar y cómo debemos responder a Dios por ese rol. Por eso el tema de la sujeción es un tema extremadamente complejo. Pero dado que ya en varias ocasiones hemos abordado el tema, no vamos a detenernos en extenso sobre este punto. Les recomiendo en esto que en este canal pueden verificar todo el tema de el rol, la sujeción en enseñanzas que ya se han dado, así como otras previas al tema del matrimonio, como son el noviazgo, las emociones y temas relacionados. Habiendo hecho este marco de referencia breve sobre el tema de la sujeción, que como decíamos es un tema ya abordado anteriormente, vamos a hablar entonces del tema de la esposa como una madre sabia o el rol de la esposa como una madre sabia. Proverbios 31, capítulo 31, nos servirá de base en algunos puntos del desarrollo, que es un texto muy conocido. El texto de Proverbios 31, en su primer versículo, dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Lo primero que vemos es cómo una enseñanza materna quedó consignada por medio de las palabras del rey Lemuel en la misma palabra de Dios. La enseñanza de esta madre quedó consignada por la gracia de Dios como palabra de Dios. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. En el versículo 26 de este capítulo 31 dice: esa mujer sabia abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos, por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo,
en el capítulo 3, versículo 15, que se dice: desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras. Pero hemos de recordar también que quien había enseñado esas sagradas escrituras a Pablo había sido su madre y su abuela. En 2 Timoteo 1:5 dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Las circunstancias históricas posiblemente tienen que ver con que el padre de Timoteo sea un gentil y por lo tanto no conozca la palabra de Dios o que haya fallecido. En cualquier caso, vemos la ausencia del rol paterno en la formación de Timoteo. John MacArthur, en su texto Sé el padre que tus hijos necesitan, hace un comentario que quiero que tengamos en cuenta, y a pesar de que él lo enfoca al rol paterno, es aplicable también al rol de una madre, al rol de los padres. Y en esto quiero que todos, amados hermanos, los que ya somos padres o los que están casados y a punto de asumir el rol de padre, quiero que lo tengan muy en cuenta. MacArthur dice: nadie puede tener una influencia positiva más fuerte o duradera en la vida de un hijo que un padre espiritualmente fuerte. Yo diría que padre y madre espiritualmente fuertes. Voy a repetirlo para que lo meditemos. Dice: nadie puede tener una influencia positiva más fuerte o duradera en la vida de un hijo que un padre espiritualmente fuerte. Aquí diríamos que una madre espiritualmente fuerte. Desde los proverbios, en todo el libro vemos madres sabias que transmiten sabiduría a sus hijos, como lo vemos especialmente en este capítulo 31. Desde el principio, en el libro de los proverbios, nos habla de las madres como formadoras integrales emocional y espiritual de sus hijos. Solo voy a poner un ejemplo y está en Proverbios 1, capítulo 1, versículo 8, donde dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No abandones la enseñanza de tu madre. Nótese, padre y madre ejerciendo una labor pedagógica, una labor de enseñanza. El texto de Proverbios es claro al establecer que las madres también tienen el rol de enseñanza. El texto está construido como un paralelo que complementa, siendo el eje la instrucción, dice la instrucción paterna, la instrucción materna. Deben ejercer entonces ambos padres esa formación de los hijos. Formación que el hijo debe aprender a valorar. ¿Cuál es el primer requisito de esto o qué implica esto para el hogar creyente? El primer requisito es que las madres deben comprometerse también en una formación seria en la escritura. Si bien es cierto, más adelante lo veremos, el padre en este punto lleva la mayor carga porque es aquel al que se le ha asignado el culto familiar, o diciéndolo en otras palabras, esa enseñanza formal dentro del hogar. Esto no exonera a las madres del hecho de que deben estar preparadas para enseñar también a sus hijos, para asumir ese rol ante la ausencia, ya sea temporal, por viajes o por otras situaciones de enfermedad o calamidad donde el padre no pueda estar presente, o una ausencia permanente, como en el caso de que el padre fallezca o ya la madre no pueda contar con su asistencia. Como lo vemos en el caso de Timoteo, donde la formación de Timoteo estuvo en cabeza de su madre y de su abuela. Y en este punto llamo también la reflexión a
todos nosotros como varones, cuando vemos una situación de esta, es también nuestra responsabilidad asistir a cualquier hermana que haya quedado sola en el rol de formación. Y hemos visto la gracia que representa para un hogar que de pronto no tiene por sí mismo la figura de un varón, que ya sean tíos, abuelos o hombres que hagan el rol de padre de esos menores. Es un acto también de la misericordia de Dios que nosotros nos ocupemos, así como las mujeres mayores deben ocuparse también de las mujeres jóvenes. Los hombres mayores y maduros en la fe, cuando veamos una situación de esta, debemos también ayudar a representar ese rol de hermano mayor o de padre para esos menores. En este punto, entonces, viene una exhortación a ambos padres sobre el aspecto del cuidado de sus disciplinas espirituales. En primer lugar, porque debemos ser ejemplo de nuestros hijos en que le damos un adecuado valor a la palabra y a la oración. Porque precisamente los vamos a instruir en la palabra y en la oración y en las demás disciplinas espirituales. Pero si no somos ejemplo nosotros de que asumimos con seriedad, que le damos un valor a la palabra en nuestra propia vida, de tal manera que apartamos un tiempo para estudiarla y un tiempo para orar, no estaremos enseñando con el ejemplo, que es lo que la Biblia enseña cuando nos muestra que los hijos reconocían a Dios en el primer pacto como el Dios de nuestros padres, porque veían a sus padres en adoración. Y en segundo lugar, porque aquello que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos es aquello que hemos aprendido en el ejercicio diario de nuestras disciplinas espirituales, lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, en oración, en ese tiempo a solas, lo que Dios nos ha transformado, lo que Dios nos ha tocado en el carácter, lo que Dios nos ha enseñado, eso es lo que nosotros vamos a transmitir. Y si nosotros no tenemos esos hábitos espirituales que forman el carácter, no tendremos cómo ayudar a nuestros hijos a formar un carácter semejante al de Cristo. Por eso, hermanos, también les exhorto, no se queden únicamente con los 30 minutos de enseñanza de un miércoles o con el espacio de enseñanza que tenemos los domingos, porque usted es responsable diariamente, como la Escritura le ordena, de estudiar la palabra y además de buscar materiales serios, recomendados, donde usted pueda estudiar y complementar su formación en estas áreas. La iglesia no puede ocuparse tiempo completo de un solo aspecto de la vida. Y además de eso, la iglesia no está para reemplazar su estudio personal. La iglesia no está para anular su responsabilidad de formarse, de estudiar, de profundizar. La iglesia, al contrario, brinda las herramientas para que usted pueda hacerlo y para que cada varón pueda cumplir su rol de sacerdote de la casa. Por eso es necesario que emprendamos el organizar nuestra vida, organizarnos para estudio personal, fijarnos tiempos para estudiar, fijarnos materiales que necesitamos de acuerdo a las áreas de nuestra propia vida que veamos que tenemos dificultades, trabajar profundamente en ellas, buscando ayuda, buscando consejo para poder seguir adelante y para que esos defectos de nuestro carácter no estorben en la formación posterior de nuestros hijos. Y eso va para padre y madre. Sobre todo los jóvenes que están prontos a afrontar
un matrimonio. No esperen a abordar todas las situaciones para entonces preocuparse por entender cuál va a ser su rol como esposo. O a las jovencitas, no esperen a llegar al matrimonio para preocuparse de qué voy a hacer, cuál es mi rol como mujer, cuál es mi rol como esposa, cuál es mi rol como madre. No, lo que nosotros sembramos hoy es lo que vamos a cosechar. Si en la etapa de la juventud no se preocupan por formarse, por ser hombres y mujeres sabios y piadosos para afrontar un matrimonio, tendrán muchas dificultades. Esto no es algo que sucede por orden, por ósmosis o de manera involuntaria. Debemos trabajar conscientemente. Y también las madres entenderán que desde la educación de sus hijos preparan a sus hijos para ser esposos, preparan a sus hijas para ser esposas. Como esto no está sucediendo en nuestra sociedad, tenemos una profunda crisis de orientación de jóvenes que llegan al matrimonio sin tener ninguna idea de lo que implica, y eso está originando un profundo daño en el tejido de las familias. No tenemos familias que sean espacios de formación, no tenemos familias que tengan la sabiduría para dirigir, la sabiduría que los hijos deben encontrar en un hogar. Primero parte de la armonía del hogar, y la armonía del hogar se expresa en que padre y madre trabajan en conjunto, guiados por los valores del reino que aprenden de la palabra. Que hay una unidad de propósito en el hogar, pero si hay una competencia en los roles, si el uno quiere gobernar o hacer cosas que Dios no le ha delegado, eso lo que genera es confusión, divide el reino del hogar y por lo tanto da entrada a cualquier tipo de cosas. Hay un principio que encontramos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículos del 9 al 10. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. La instrucción paterna, como nosotros hemos visto, presupone la unidad de la familia. Los padres deben apoyarse mutuamente en el rol que cada uno ha recibido de parte de Dios. Cuando hay padres que se animan, cuando hay dificultades a la formación de sus hijos, donde un padre exhorta a su hijo, pero también ellos, esposo y esposa, mutuamente se exhortan a la disciplina, a dedicar tiempo a sus hijos, que cuando el otro se desanima por algún proceso que está viviendo con el hogar, el otro lo levanta, como lo dice Eclesiastés. Lastimosamente nosotros no estamos viendo en muchos hogares esa complementariedad, sino una competencia, una lucha de poder entre los padres que deja a los hijos en medio, que los instrumentaliza, padres que usan a sus hijos como instrumento para ganar la guerra de poder o de control sobre su familia, abandonando a sus hijos, y además lo único que expresa eso es el egocentrismo de hombres o mujeres que quieren un control sin asumir realmente una dirección amorosa sobre su hogar. La buena educación de los hijos parte de que ambos padres, en diálogo continuo sobre los aspectos de carácter que ven en sus hijos, sobre los comportamientos que ven en sus hijos, que ambos padres se sienten a analizar las debilidades de fortaleza de sus hijos, a reflexionar en cómo trabajar en esas áreas de sus hijos, a buscar consejo, a buscar ayuda, a formarse en esas áreas para poder ayudar. De nuevo insisto, una buena crianza no es algo que ocurre por accidente. Vemos que la Biblia nos ordena que este sea un trabajo realizado a conciencia por los padres. Este es un trabajo que requiere virtud, formación, un carácter formado. Por eso en Proverbios 31
Nos habla también del tema de la importancia de la esposa virtuosa o de la mujer virtuosa. Proverbios 31, 10 al 11 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido en ella está confiado y no carecerá de ganancias. El valor real de una mujer no reside en su apariencia externa. La virtud sobrepasa el valor de cualquier bien material o de cualquier belleza pasajera. Lo que el texto resalta aquí es el carácter confiable de esta mujer, que proporciona confianza en su hogar, de tal forma que su esposo puede estar confiado en delegarle funciones que él estime conveniente y que esa mujer la cumplirá su rol asignado delante de Dios para beneficio de ella misma, de un esposo y de unos hijos, de la misma manera que el hombre debe cumplir su rol para beneficio de él, de su esposa y de sus hijos. En un hogar donde hay una esposa virtuosa, no dejará de haber ganancia para ambos, y no solo ganancia en términos materiales, sino ganancias en términos de que ese hogar sea un refugio de paz. Y siendo esto así, todos ganan para la gloria de Dios. Una mujer virtuosa sabe cuál es la justa medida de su belleza y feminidad sin caer en la vanidad, sin que el cultivo de su feminidad termine en un perjuicio para su hogar. Una mujer virtuosa también entiende que es apoyo en el trabajo. El versículo 13 y 14 del Proverbio 31 nos dice: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. El trabajo de la esposa dentro de un hogar es algo que cada día más nuestra sociedad mira con desprecio. Y esto afecta incluso la propia identidad de las mujeres. Muchas incluso han asumido la idea de: si simplemente me dedico a cuidar de la casa, entonces en alguna manera he fracasado porque no soy exitosa en el mundo laboral. Esto afecta, repito, el valor con el que esas mismas mujeres se ven, porque incluso son menospreciadas por la sociedad cuando de forma de tiempo completo se dedican a cultivar la mujer. Pero lo más triste es que muchas veces también este rol, este apoyo, este trabajo que realizan en casa es menospreciado por los mismos esposos, que creen el trabajo que las mujeres aportan es de alguna forma menos valioso o de segunda mano frente al trabajo, entre comillas, real que se hace fuera de la casa. Todas estas ideas reflejan una distorsión del modelo de la Biblia y de una orientación que han perdido la familia, a tal extremo que muchas mujeres incluso ven el rol de cuidar o educar hijos como algo de poca monta, o muchos ven el trabajo doméstico como algo que realmente es inferior en una escala social a cualquier otro tipo de trabajo. Y antes de ser inferior, realmente es un llamado sublime que tiene una esposa en la participación de formar el carácter. En Proverbios, en este proverbio, nos dice que la madre de un rey, y aquí nótese la influencia indirecta de la enseñanza materna en una sociedad en general. El rey fue altamente influenciado por la enseñanza materna y vemos cómo eso
sin duda tuvo un impacto dentro de la sociedad. No subestimemos la presencia amorosa de una madre en la salud física, en la salud emocional y en la salud espiritual de un hijo. Ese rol no puede ser reemplazado por ninguna otra persona. Por eso, ciertamente, es deseable que la esposa tuviera el privilegio de dedicarse exclusivamente a atender un hogar, a que sea el soporte emocional y espiritual y formativo para sus hijos, porque es irreemplazable, sobre todo cuando ambos padres están ausentes del rol familiar por actividades de trabajo. Eso no deja de tener consecuencias en el desarrollo de los hijos. Sin embargo, somos conscientes de los efectos del pecado y también de la realidad de la escasez en el mundo y la realidad de las situaciones económicas de nuestro país y de muchos otros, donde se observa la cruda realidad de que para que un hogar pueda llegar a sostenerse, ambos padres deben trabajar. En ese caso deben hacer un esfuerzo doble por poder suplir en el tiempo que les resta con su paternidad y su maternidad. El texto del versículo 24 nos habla incluso de esa situación cuando la madre de alguna forma apoya económicamente el hogar. Versículo 24 dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Esta mujer ejercía de comerciante, producía con sus manos y vendía de tal forma que ayudaba. Esto obviamente en el contexto de una sociedad agrícola y todo lo demás, principio que sería trasladable a un apoyo económico en el día de hoy de una mujer que puede trabajar para ayudar a su familia. No es una prohibición de la Biblia, pero sí es deseable que uno de los padres, en especial la madre, esté presente sobre todo en las primeras etapas formativas de los niños. Nosotros escuchamos comúnmente decir al lado de un o detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Lo cierto es que el proverbio debería por lo menos corregirse de acuerdo a la Biblia, porque dice que fue sacada del costado, no de la espalda, y deberíamos entender que al lado de un gran hombre siempre está una gran mujer, al lado de, para apoyo, para ayuda idónea. El versículo 23 del proverbio nos lleva a esa reflexión que dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Esta expresión de su marido es conocido en las puertas. Recordemos el mundo oriental, donde las puertas eran el lugar de administración de justicia y de dirección de los asuntos políticos o económicos de la ciudad. Pero el texto nos dice que ese hombre puede estar ahí desempeñando ese texto porque tiene confianza de que su casa está bien cuidada, porque tiene una mujer, como el versículo 15 lo dice, que se levanta aún de noche y que da comida a su familia y ración a sus criadas. Esta ración a sus criadas es una mujer que gobierna en su casa, que es la señora del hogar, que es quien tiene la dirección y cuidado de ese hogar. Y ahí cumple el rol de ayuda idónea para su esposo. Y que como hemos visto, estos roles que quizás no son muy visibles, sí representan un gran beneficio para las familias. Multiplica para la familia los beneficios recibidos. El texto nos lleva a una reflexión interesante. Al lado de los roles públicos, ministerios que son delegados al hombre, está el apoyo silencioso y abnegado de las esposas.
En el caso del rol de un pastor, nosotros entendemos que no hay un rol pastoral asignado, por ejemplo, a las mujeres. Pero hay algo que las iglesias nunca sabrán, y es la deuda que las iglesias tienen con las esposas de los pastores en cuanto a ayuda, en cuanto a socorro, en cuanto a ánimo, en cuanto a acompañamiento en tiempos difíciles, en cuanto al servicio a este hombre de Dios que se traduce en la posibilidad de un mejor impacto sobre su servicio a la iglesia. No sabe muchas veces la iglesia ese rol silencioso y ese apoyo, y no sabrán nunca las iglesias todo lo que deben a las esposas de hombres que cumplen este tipo de roles. Para ir terminando, quiero recordar el tema de la enseñanza paterna, que es un punto que es de especial preocupación, porque cada día más vemos familias que abandonan por infinidad de situaciones. No viene al caso de escribirlas una a una, algunas con mayor justificación en cuanto a la dificultad, pero que no deja de producir un efecto negativo. Por lo tanto, debe buscar ese hogar la forma de subsanar eso para no causar un perjuicio a la familia. El texto de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, que es muy conocido, el escucha a Israel, el oye a Israel, donde dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Diligencia en la enseñanza de padre y madre, y en especial del tema del rol de la esposa, que no puede desligarse del esposo. Y dice, las atarás en tu mano como señal y serán insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta, y les hablarás de ella cuando andes por el camino. La palabra de Dios debe ser transmitida en un contexto de relación. En primer lugar, esta enseñanza de los padres debe ser moldeada por la misma relación que el padre tiene con Dios. Esta enseñanza debe estar influida por eso. Los espacios que el texto señala son la casa, el hogar cristiano donde debe estructurar ese encuentro con Dios, donde los hijos deben aprender la adoración, donde los niños deben aprender a adorar, viendo adorar a sus padres. El hogar debe ser casa de la palabra. El hogar debe ser ese lugar donde los niños escuchen la palabra de Dios, primero de sus padres, que son los llamados a ser los primeros maestros que deben cultivar las virtudes espirituales en sus niños, enseñarles a pensar conforme a la vida. Luego viene el camino. Cuando antes por el camino, notes el rol que el padre desempeña cuando el hijo se enfrenta a las dificultades reales de la vida, andando diariamente, el padre le sigue orientando de acuerdo a la palabra de Dios, le sigue mostrando cómo aplicar la palabra de Dios a todos los aspectos cotidianos de la vida, trabajo, relaciones comerciales, su esposa, sus amigos. El reto impone una gran carga para esforzarse, para seguir creciendo y desarrollarse. Sobre todo cuando nosotros estamos viendo que comúnmente ya se está generalizando en nuestra sociedad un rol de huida de estas relaciones, y cada día más jóvenes piensan que no deberían tener hijos o que no deberían tener familia, que no deberían casarse. Esto asociado con que hay una conciencia de que les faltan elementos para asumir ese rol. Y la solución no es huir de ese rol, la solución es enfrentar la deficiencia de nuestros propios caracteres que ocasiona ese temor y formarnos como hombres y mujeres valientes. Preguntarnos qué debo hacer yo para suplir aquellas debilidades que de pronto estuvieron presentes en mi hogar, pero dado que soy yo como padre o yo como madre la principal influencia que va a tener mi hijo, yo debo comenzar por formarme, por disciplinarme, por esforzarme para cumplir el rol que Dios me ha encomendado. Así nosotros debemos enfrentar la vida con valor.
porque a eso nos llama el Señor. Entonces, amado hermano, joven, mujer mayor, a los jóvenes, fórmense, prepárense. A los que ya somos esposos, a las que ya son madres, sigan esforzándose y perseverando en este camino que es la obediencia a los roles que Dios nos ha encomendado, porque eso tiene muchas ganancias para nosotros y para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos y quiera Dios para muchas generaciones venideras. A los hombres mayores, hermano, ayuda a hombres más jóvenes que están apenas comenzando la batalla de formar un hogar. Guía, orienta, acompaña. Igual para las mujeres mayores, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que las ancianas deben ayudar a las jóvenes a enseñarles cómo se maneja una casa, cómo se forman unos hijos, cómo se vive como esposa para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude en este reto que representa para todos y cada uno de nosotros un modelo de hogar muy distinto al que estamos hoy viendo, que es causa o gran causa de la ruptura del tejido social, porque son las familias ese eje unificador y formador en primer lugar. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar.